por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Leo nuevamente, presten atención. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esas son las cosas que nosotros debemos comprender cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos para buscar a Dios, para estudiar su palabra. Poder comprender y entender de que no hay absolutamente nada más importante que nuestro Dios para nuestra vida. Y que todas las cosas pasan a un segundo plano cuando está Dios de por medio. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense el corazón de este hombre. Todas las cosas son pérdida para mí por tal de poder llegar a conocer cada día un poquito más al Señor. Y de eso se trata esto que hacemos, ¿no? De poder reunirnos como iglesia a estudiar su palabra. No a que Dios nos hable de una manera específica en cuanto a mi problema, en cuanto a lo que yo estoy esperando, sino que busco poder conocer un poquito más a este Dios tan grande. Y todas las cosas pasan a un segundo plano, dice el apóstol Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En el original dice estiércol. Fíjense qué terrible. En el original, la traducción dice, lo tengo por estiércol. Todo. Por tal de poder conocer un poquito más al Señor. Así que con ese corazón vamos a reunirnos en esta noche. Con ese corazón vamos a estar atentos a lo que Dios va a hablarnos en esta noche. Y si ese corazón no está, pelee con su propia carnalidad, luche, someta a la carne, someta sus pensamientos. Despojémonos de todo peso del día, del trabajo, de los quehaceres, aún de los problemas, aún el pecado. Y dispongamos nuestro corazón a oír su voz en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, cantamos y luego compartimos su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Bendigo sus vidas, Señor. Oramos por aquellos que no van a poder venir en esta noche por distintas circunstancias. Padre, los bendecimos. Y te rogamos, Señor, por tu mucha misericordia, que tú nos hables, nos enseñes, y que a través de tu santa palabra, Dios, podamos conocerte. Lo necesitamos, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Padre, la canción que vamos a cantar ahora tiene que ver precisamente con lo que estamos estudiando, Señor. De tu gran poder, de tu majestad, de tu potencia, Dios. Por eso, Señor, vamos a adorarte para preparar nuestro corazón para oír tu bendita palabra. Te adoramos.
aplauso al Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Pueden tomar asiento. Bueno, comenzamos con lo que estamos estudiando en este tiempo acerca de poder conocer un poquito más de Dios y poder conocerlo a través de sus atributos. Y en este caso estamos estudiando acerca de un Dios omnipotente. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. A ver, Néstor, Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nasa, Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Fede Herrera, Jeremías 32, versículo 17. Jeremías 32, versículo 17. Dami, Jeremías 32, versículo 27. Jeremías 32, versículo 27. Y Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Vamos a leer estos pasajes de la Biblia a modo de introducción en lo que vamos a continuar hablando en esta noche. Los que anotaron, bueno, vayan prestando atención, van a poder leerlo en la pantalla para no estar buscando tan rápido. ¿Qué dice Salmo 115, versículo 3? En voz alta. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Esto, sin lugar a dudas, nos habla este pasaje acerca de la omnipotencia de Dios, un pasaje clarísimo, como tantos que podríamos leer en las Escrituras en esta noche acerca de nuestro Dios. ¿Qué dice Salmo 135, versículo 6? Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Otro pasaje impresionante. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Fíjense con la afirmación que el pasaje habla, y no se olvide que nosotros estamos estudiando esto para conocer a nuestro Dios. El que estamos hablando desde nuestro Dios, aquel que nos ha alcanzado, aquel a quien nosotros le servimos y creemos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, no hay lugar en el cual Dios no pueda manifestar su poder. ¿Qué dice Jeremías 32, 17? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Preciosos textos de la Biblia, ¿no? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ese es nuestro Dios, iglesia, en el Dios en el cual nosotros creemos. ¿Qué dice Jeremías 32, 27? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Fíjense cómo habla
nuestro Señor y cómo Él se presenta delante de los hombres. No, hoy lamentablemente somos parte de un sistema, de una sociedad en la cual le ha dado la espalda a Dios, no cree en Dios, difama a Dios, no tienen ni idea con quién se están metiendo. Sin embargo, y a veces también la iglesia, cuando se maneja de una manera totalmente equivocada en cuanto a Dios, y el hombre quiere hacer lo que a él le parece, sin consultar a este Dios. Fíjense, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?, dice el Señor. La respuesta es obvia: no, no lo hay. No hay absolutamente nada que sea difícil para nuestro Señor. Y por último, Marcos capítulo 10, versículo 27, ¿qué dice? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Entonces Jesús mirándolos les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro Señor, ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Impresionante la grandeza de nuestro Dios, la omnipotencia de nuestro Dios. Toda la Escritura nos presenta a este Dios todopoderoso de esta manera. Toda la palabra de Dios. Decíamos el miércoles anterior que había más de 300 pasajes en los cuales la Biblia hace referencia a Dios como un Dios todopoderoso. Entonces no cabe duda de que nuestro Dios es de esta manera. Y vamos a continuar hablando de este Dios grande para poder, a través de ella, a través de la palabra, conocerle un poquito más. ¿Está grabando, no? Vimos dos puntos el miércoles que comenzamos a hablar acerca del tema. Vamos a repasarlo rápidamente para traer a memoria y para poder continuar con lo que seguimos hoy. El primer punto que vimos fue a qué nos referimos cuando hablamos de omnipotente. Entendimos que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible y difícil para nuestro Dios, como lo acabamos de leer, ¿no? Yo quiero compartir una definición simplemente para traer a memoria lo que significaba que nuestro Dios, lo que significa omnipotente, Dios todopoderoso. Una definición de A.W. Tozer, es un pastor, un escritor del siglo XX estadounidense, un pastor que ha escrito libros, y bueno, en uno de sus libros, hablando acerca de la omnipotencia de Dios, él escribió esta definición y dice: dado que Dios tiene a su disposición todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa tan fácilmente como puede hacer cualquier otra cosa. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera y nada puede impedirlo. Continúa diciendo: todos sus actos se realizan sin esfuerzo. Él no gasta energía que pueda ser repuesta. Su autosuficiencia hace que sea innecesario que mire afuera de sí mismo en búsqueda de una renovación de fuerza. Todo el poder necesario para hacer todo reside en Él mismo, en una plenitud constante. ¡Qué grande Dios tenemos! ¡Qué gran Dios! Impresionante, ¿no? La definición que escribió este pastor acerca de la omnipotencia y lo que significa que Dios es un Dios omnipotente. En segundo lugar, vimos el miércoles anterior las pruebas indubitables de su omnipotencia, las evidencias del poder de Dios. Por ejemplo, vimos la creación, hablamos un poquito acerca de la creación y que es una clara evidencia del poder de Dios, ¿no? Por ejemplo, Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es impresionante, ¿no?, cuando uno lee eso y todo lo que vimos, bueno, mirar el Génesis y ver la creación de Dios. También vimos las señales, los prodigios y los juicios de Dios en los cuales Él manifestó su poderío en esta tierra. Por ejemplo, Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Qué terrible que es el poder de Dios, y también lo vamos a hablar en otro momento, ¿no? Pero la soberanía de Dios, de que Dios mismo endureció el corazón de Faraón para él manifestar precisamente su poderío en la tierra y hacerlo visible a los hombres. Qué terrible que es esto, entre paréntesis, que a pesar de que Dios manifestó semejante poderío sobre la tierra a través de las señales, los prodigios, los juicios que Él hizo, igualmente el hombre fue rebelde. Igualmente, por eso nunca nos confiemos en cuanto a las señales. No se confundan. Esto sirve para que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, pero no para que salgamos corriendo a pedirle a Dios que Dios empiece a hacer cosas porque yo quiero. De hecho, este pueblo lo hizo. Y no le importó toda la manifestación de tan grande poder que hubo sobre la tierra que lo hizo nuestro Dios. Versículo 4. Y Faraón no os oirá, dice Dios. Fíjense en la omnisciencia de Dios. Terrible, vamos a ir estudiando todo esto. No solamente está su soberanía, todos los atributos de Dios se entrelazan entre sí. Y Dios no puede hacer una cosa, fíjense, Dios puede hacer todo lo que quiera. ¿Hay algo difícil para Él? No. ¿Puede hacer lo que Él quiera? Sí, pero Dios, por ejemplo, no puede mentir. Porque Dios es santo. ¿Entienden? Entonces Él no puede ir en contra de otros atributos. Entonces hay cosas que Dios no puede arrepentirse, Dios no puede robar, Dios no puede hacer maldad. ¿Entienden? Porque Él no puede ir en contra de sus otros atributos. Todos se entrelazan entre sí, cada uno de los atributos de nuestro Dios. Dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Manifestación del poder de Dios. Y sabrán los egipcios, versículo 5, que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Más pasajes de los que ya hemos visto acerca del tema, vuelvo a compartirlos para que nosotros podamos ver la grandeza de nuestro Dios. Y también vimos los milagros de Dios en la persona de Jesucristo, en las Escrituras que manifiestan y son una evidencia, clara evidencia del gran poder de nuestro Dios Todopoderoso. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 45. Lucas capítulo 8, versículo 45. Dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Fíjense en la grandeza de nuestro Dios, la omnipotencia de Dios y una acotación, la fe de esta mujer, ¿no? Sabía que Dios era poderoso, Cristo era poderoso y que tan solo tocándolo iba a recibir sanidad en su cuerpo. Y salió, en otros evangelios dicen salió virtud, que no es ni más ni menos que virtud, es atributo, poder de Dios en él, en Cristo. Y bueno, y en esta noche
Vamos a ver el tercer punto. Y el tercer punto, entonces, el primero es que era la omnipotencia de Dios. En segundo lugar, las evidencias de su omnipotencia. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver la omnipotencia de Dios manifestada a nuestras vidas. La omnipotencia de Dios manifestada a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que la omnipotencia de Dios se ha manifestado en nosotros? Esto es una realidad y es verdad. Yo creo que por ignorar estas cosas muchas veces nuestra vida espiritual es mediocre. Y los hombres confían en sí mismos, en su autosuficiencia, y no se dan cuenta que somos totalmente dependientes de este Dios poderoso. Aunque a muchos les cueste creer, el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y yo creo que la principal manifestación del poder de Dios en nosotros, sin lugar a duda, ha sido su cruz. La cruz de Cristo es una clara manifestación del poder de Dios al mundo y por ende a nosotros. ¿Por qué por ende principalmente a nosotros? Porque nosotros hemos creído en su cruz y en lo que Él ha hecho en esa cruz por cada uno de nosotros. Hace un tiempo atrás había oído en una nota al Papa hacer un comentario. Él hizo un comentario acerca de que él no sabía. Él dijo: yo no sé por qué Cristo se subió a la cruz. Hizo un comentario de este tipo, ¿no? Yo no sé si se expresó mal este hombre. Quizás quiso decir otra cosa. Lo que sí sé es que no solo el poder de Dios, sino también otros atributos de Dios son claramente visibles en el sacrificio de la cruz. Presten atención. No solamente la omnipotencia de Dios se manifestó en el sacrificio de la cruz, lo cual nos ha alcanzado a todos nosotros, sino que todos los atributos de Dios, y lo vamos a ir estudiando en este tiempo, se han manifestado en ese sacrificio, en la cruz, en la obra de la cruz. Por eso este hombre, a veces queremos ser, no sé, o queremos caerle bien a todo el mundo, ¿no? El error. Por eso Pablo dijo: si yo buscara agradarle a los hombres, no me consideraría siervo de Cristo. Y este hombre, por caer bien, hace esos comentarios absurdos, sonsos, casi tontos, por el hecho de que cómo un hombre de esa magnitud no va a saber por qué Cristo subió a la cruz y decir semejante disparate. La cruz es poderosa. La cruz es poderosa, pero no para las pavadas que nos han enseñado. La cruz es poderosa, de verdad. En la cruz se manifestó el poder libertador de Dios. En la cruz se manifestó el poder salvador de Dios. El poder perdonador de Dios. Fíjense si no necesita poder Dios para poder perdonar toda la maldad de este mundo, de aquellos que se arrepientan. En la cruz hubo una manifestación del poder regenerador de Dios. Todo esto que yo estoy diciendo solamente está en la cruz. Solamente está en la cruz. Yo quiero libertad. La libertad viene del poder de la cruz. Yo quiero salvación. La salvación viene del poder de la cruz. Yo quiero perdón en mi vida. El perdón viene a través del poder que tiene el sacrificio de la cruz. Quiero vida nueva, ser regenerado. Ese poder viene precisamente a través de la cruz. Y en la cruz también se manifestó el poder de la resurrección. Milagro de la vida. El poder de la resurrección se manifestó en la cruz. Y en la cruz también se manifestó el poder vencedor
de Dios. Porque Él venció a su principal enemigo, manifestando su poder precisamente en la cruz. Fíjense en qué terrible que es esto. Por eso yo les decía el miércoles anterior, en el comienzo del estudio, que nada de esto tendría sentido. Cuando digo nada de esto tendría sentido, estoy hablando de nuestra fe y de lo que nosotros creemos, de no ser por la omnipotencia de Dios. Porque si no, Dios no fuera un Dios omnipotente, escuche, nada de todo esto que acabo de describir, que se ha manifestado precisamente en la cruz, sería real. Nosotros no tendríamos perdón, no tendríamos salvación, no tendríamos vida nueva, menos tendríamos resurrección de entre los muertos. De no ser por la omnipotencia de Dios. Entonces, más allá de que alguno lo pueda tomar como un simple estudio y de poder conocer un poquito más de la Biblia, un poco más, o estudiar a Dios, esto tiene que ver con nuestras vidas, iglesia. Y tiene que ver muchísimo en cuanto a de qué manera yo vivo mi cristianismo. De qué manera yo busco a Dios, de qué manera tomo yo las cosas de Dios en mi vida como cristiano. Cuando puedo comprender esto acerca de la omnipotencia de Dios y todo lo que Dios ha logrado y ha alcanzado para el hombre a través de su poder manifestado en esa cruz. ¿Me van entendiendo un poquito? Ojalá. Nada tendría sentido. Nada. De no ser por la omnipotencia de Dios. Fíjense que si hay algo que el hombre constantemente está tratando de demostrar y no puede, es que Cristo no ha resucitado. Por ejemplo. ¿A través de qué resucitó Cristo? Si no es a través de la omnipotencia de Dios. Ahora lo vamos a ver. Constantemente el hombre está tratando, busca tumbas, no sé cuántos pozos han hecho por Israel ya buscando poder encontrar. Cada vez que aparece un cuerpo milenario, lo primero que dicen el hombre o los investigadores es que podría llegar a ser Cristo. Porque constantemente están, imagínense que cada vez que aparece, si eso fuera real, todo nuestro cristianismo se desmorona. Se desmorona por completo. ¿Entienden? Entonces fíjense la importancia. Esto tiene que ver específicamente con nuestra fe. Porque en la mente humana, en nuestra vana mente, todo esto en la cruz es imposible. Todo esto que nosotros acabamos de enumerar recién es imposible. Sin embargo, en Dios todo esto es más que posible, conforme a su omnipotencia, conforme a sus atributos. Pero en la mente humana no, la mente humana, por eso el razonamiento es el principal enemigo de la fe. Por eso muchos no creen. Y constantemente están tratando de buscar la prueba para poder desmoronar, que caiga por tierra todo lo que el cristianismo cree. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan del poderío de la obra de la cruz y de qué manera esto repercute y nos alcanza a cada uno de nosotros. San Juan capítulo 10, versículo 18. San Juan capítulo 10, versículo 18. Y esto es terrible. Y después de leer esto, dígame si no está manifestada la omnipotencia de Dios en la obra de la cruz. ¿Lo tienen? Nadie me la quita. Cuando uno lee, yo no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, ustedes pueden leerlo, pero
Pero el Señor está hablando acá de que Él es, por ejemplo, Él es el buen pastor, cuando uno lee el contexto, y de que Él da su vida por sus ovejas, y que el Padre lo mandó a hacer esto y Él no tiene ningún tipo de problema en hacerlo, y en un momento determinado hace esta declaración: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Terrible es esto. Acá podemos ver claramente la omnipotencia de Cristo en la obra de la cruz. Acá nosotros vemos a nuestro Señor, a Jesús, diciendo: yo tengo el poder para poner mi vida. Y no solamente tengo el poder para poner mi vida en sacrificio, sino que también tengo el poder para volverla a tomar. Dios, la omnipotencia de Dios en la obra de la cruz al 100%. Y esto tiene que ver con nosotros, iglesia, ahora lo vamos a ver. Acá no solamente vemos la omnipotencia de Dios, sino también su soberanía. El hecho de que por su soberanía, su soberana voluntad, Él entrega su vida. Fíjense que en la obra de la cruz están todos los atributos manifestados. Él toma la decisión en su soberana, lo que muchos en aquel entonces y aún hoy no entendían. ¿Cómo Dios nos va a salvar de esta manera? Y Él en su soberana voluntad decidió que esto sea así, de esta forma, el plan de salvación para el hombre. No solamente para entregarla y volverla a tomar, sino en cuanto a su resurrección. Resurrección, volver a la vida, el poderío manifestado en la resurrección de Jesucristo, poderío de Dios levantándolo de entre los muertos. Fíjense qué tremendo poder manifestado aquí, y la importancia de lo que estamos estudiando, de que no ser por la omnipotencia de Dios, nada de esto, como decíamos recién, tendría sentido. De no ser por la omnipotencia de Dios, porque de alguna manera nuestro cristianismo, nuestra fe, está anclada en la resurrección de Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué somos cristianos? Nosotros, nuestra fe está anclada, está cimentada en el hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos. Es lo que nos sostiene a cada uno de nosotros, es nuestra fe. Y ahora lo vamos a ver por qué digo esto, por qué es nuestra fe. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1. ¿Lo tienen? La omnipotencia de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, escuchen, poder de Dios, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron, y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar
donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Es terrible. Manifestación del poder de Dios resucitando al Señor Jesús de entre los muertos. Y esto tiene que ver, este mismo poder tiene que ver con nosotros. Pura y exclusivamente. Por eso yo decía que el tercer punto es la omnipotencia de Dios manifestada a nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. El mismo poder dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense qué terrible, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poderío va a ser el que nos va a dar vida a nosotros cuando el Señor venga a buscarnos. Bendito sea el Señor. Amén. Y esa es nuestra fe, iglesia. Eso es en lo cual nosotros creemos como iglesia. Esto es lo que la iglesia debe abrazar y atesorar. Esto. Lamentablemente no lo hacemos. Muchas veces hay infinidad de otras cosas en nuestro corazón esperando de Dios. La mayoría de esas cosas son cosas totalmente superficiales y terrenas. Y estas cosas las menospreciamos, no las tenemos en cuenta. Pero esto es lo que sostiene la vida de un hombre y una mujer de Dios. Esta fe. Poder creer esto verdaderamente, que ese poder que se manifestó en Cristo Jesús, levantándole al tercer día de entre los muertos, ese mismo poder va a ser el que nos va a dar vida a nosotros el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Ese mismo poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es lo que nosotros debemos abrazar en este tiempo como iglesia. Esto es lo que te va a sostener tu vida espiritual. Vuelvo a decir lo que siempre digo y no me importa que se cansen, no me interesa. La mayoría de los que se apartan, los que hoy muchos, hay gente que no está por fuerza mayor, pero hay otros que no están porque no están. Porque hay otra cosa más importante. Estas cosas no... Mientras están bien, acá, está todo bien. Menosprecian esto. El poderío de Dios, el hecho de que algún día los ojitos nos vamos a cerrar todos en este mundo. Todos, absolutamente todos. Más grandes, más chicos. Y vamos a esperar esa resurrección. Y vamos a esperar esa resurrección. ¿Se entiende? Y eso es lo que nosotros debemos abrazar en este tiempo como iglesia, es lo que se nos debe revelar. Se nos debe revelar. Y los apóstoles oraban por esto. Por lo que yo soy un pajarito. Los apóstoles oraban esto por la iglesia. ¿Entienden? En la iglesia primitiva hoy, los apóstoles hoy en día oran por estupideces, pero los hombres de aquel entonces oraban por estas cosas para que a la iglesia se le revele esto. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. Fíjense en qué tremendo. ¿Lo tienen? Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dieron cuenta por qué oraban los apóstoles en aquel entonces en la iglesia primitiva? Versículo 19, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, lo que el apóstol oraba era para que a la iglesia se le revele esto, para que la iglesia se fundamente en cuanto a esto, en ese poder que levantó de los muertos a Cristo y que nosotros debemos esperar también como iglesia. Ese mismo poder, el día de mañana, nos levantará a cada uno de nosotros y nos iremos junto con Él. Esta es nuestra fe, iglesia. Esta debe ser nuestra fe, es en la cual nuestra fe debe estar en esta palabra, fundamentada en la omnipotencia de Dios. La cruz es poderosa. El sacrificio de la cruz es una obra totalmente poderosa y que ha alcanzado a muchos y lo seguirá haciendo. Ese poder no ha menguado. Por eso nosotros debemos seguir, por eso el Señor en un momento determinado, Él dijo lo que nosotros hacemos una vez por mes. Hagan esto en memoria de mí, no se olviden. No se olviden porque esto es lo que va a sostener sus vidas hasta el día en que Él venga a buscarnos. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de la cruz es el poderoso instrumento de la salvación. Esto lo traje de un comentario bíblico, escuchen. La palabra de la cruz es el poderoso instrumento de la salvación. La palabra, el mensaje. Por eso qué importante que es la predicación del Evangelio tal cual es. Importancia, porque hoy la iglesia está tan debilitada, mundialmente tan deteriorada, porque el mensaje ha mermado, el mensaje de la cruz. El mensaje del Evangelio tal cual es ha mermado y eso afecta a la iglesia. Es una iglesia débil, sin poder. Por más que muchos hagan ruido y hagan esas campañas de supuestos milagros que con una mano en el corazón yo muchos no los he visto, todos esos milagros que dicen que hay, pero bueno. ¿Por qué buscan todas esas cosas? Buscan poder, pero no buscan el poder del cual enseña la Biblia. Buscan poder para satisfacerse ellos mismos. ¿Entienden? Buscan poder para ellos mostrarse el hombre. Porque
Porque vos ves un nombre, vos ves en las carteleras, los ves a ellos haciendo supuestos milagros. Pero el poder de Dios es otra cosa. La cruz tiene poder. Dice este comentario, la palabra de la cruz es el poderoso instrumento de la salvación. La más alta demostración del poder de Dios. Estoy, hombre, no, que estudian y un comentario bíblico. Lo que para el mundo es flaqueza, escuchen, lo que para el mundo fue una debilidad, un Dios débil que lo mataron, en el plan de Dios para la salvación de los hombres y en la manera como el apóstol lo presenta, es en realidad una manifestación de su gran potencia. Terrible es esto. Eso es la cruz, es la soberanía de Dios de decidir salvar al mundo de esa manera. Por eso lo que dice Corintios, ¿no? Ya que la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación para ellos. Pero es una predicación poderosa que salva vidas, que salva almas y tiene poder. Por eso para los que se pierden es una locura. La mayoría de las personas que no creen en Dios, no creen en Cristo, lo que nosotros predicamos es una locura, un disparate. Y cada vez se va notando más eso. El hombre cada vez cree menos en la salvación, cree menos en la vida eterna. Pero nosotros por eso debemos hablar estas cosas y aferrarnos a esta palabra. Aferrarnos con todo nuestro corazón. Por algo los apóstoles oraban para que a la iglesia se le revele el poder de Dios a través de la resurrección de Cristo. Y era tan fuerte para estos hombres que no importaba lo que ellos pudieran vivir. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, un texto tan conocido. Pero hay que leer, después ustedes lean el contexto, por qué Pablo escribe y dice esto. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hoy a esto lo agarramos cuando decimos que no nos avergonzamos, porque no me da vergüenza andar con el traje, con la corbata, con la Biblia. No me avergüenzo. En este caso no era por esas tonteras. De lo que él estaba hablando, de lo que ellos vivían. Cuando él dice, éramos contados como ovejas de matadero, los mataban, los encarcelaban, los perseguían, los torturaban. Y el apóstol Pablo que decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque muchos trataban de avergonzarlo. Aún Timoteo, cuando él flaquea en la fe, y Pablo le tiene que decir, mirá Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. No te avergüences. Avivá el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Timoteo, al ver a Pablo, todo lo que estaba atravesando, tuvo temor, tuvo miedo. Y entonces empezó a flaquear en su fe y Pablo salió ahí al cruce. Y él escribe esto, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lógico, en nuestra vana mente y en nuestro corazón totalmente contaminado, cuando hablamos de poder, queremos ver lo que otros vieron. Si no, no creemos. Y bueno, corremos un gran riesgo si pensamos de esa manera. Yo quiero creer en lo que está escrito. Y creo en las evidencias que hemos leído. Y aunque en este tiempo Dios no hiciera absolutamente más nada, si Él lo quisiera así, yo quiero seguir creyendo en la omnipotencia de Dios. ¿Entienden? Porque esa es nuestra fe y eso es lo que sostiene mi vida espiritual. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación
no para que te dé lo que vos querés, para salvación del alma. Qué impresionante que es esto, que a pesar de lo que el apóstol vivía por causa del Evangelio, sabía del poderío del mismo, sabía, lo conocía, lo vivió. Bueno, ese hombre sí, Dios lo utilizó de una manera sobrenatural, porque vieron cuando él dice: yo no vengo solamente con sabiduría de palabras, sino vengo en el poder de Dios, y se manifestaba el poder de Dios a través de la vida de ese hombre. Ese sí, no lo que hoy andan dando vuelta. Amén. Hechos de los Apóstoles 1:8. Todo lo que estamos leyendo tiene que ver exclusivamente con nosotros. Por eso la omnipotencia de Dios manifestada a nuestras vidas. Hechos 1:8. Otro pasaje que a veces se lo agarra para alimentar el ego del hombre nada más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunto, ¿para qué recibió poder la iglesia? ¿Entienden? Hoy la iglesia busca este poder, pero no lo busca para testificar de Cristo, lo buscan para testificar de ellos mismos. Pero ese poder vino sobre la iglesia primitiva para que ellos sean verdaderamente testigos de Cristo en el mundo. En el mundo. Y por eso la iglesia primitiva alcanzó y evangelizó el mundo. Y hoy por ahí se evangeliza, pero de una mala manera, no predicando la verdad. Pero en ese entonces recibieron poder, se manifestó el poder sobrenatural en la vida de los apóstoles, al punto tal de que dice la Biblia que hasta traían las ropas y las ponían a un costado para que por ahí Pedro pasaba, tocaba la sombra de Pedro, tocaba la ropa de los enfermos y los enfermos se sanaban. Una manifestación del poder de Dios impresionante. Cuando Pedro iba a la oración y se encontró con ese paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levantate y anda. Y ese hombre se levantó. Yo estoy convencido que había otros corazones. Y también eran otros tiempos y otra la voluntad de Dios. Sin lugar a dudas. Lo cual no significa que el poder de Dios haya menguado o haya cesado. Hoy Dios no puede hacer algo. Preste atención y entienda lo que estoy diciendo, pero se lo discuto a cualquiera. Yo eso hoy no lo veo. Ni lo vi. Ese poder manifestado en los hombres. Porque no buscaban su gloria. Vos mirás los predicadores, los milagreros de hoy en día, vos mirás a uno, sin dar nombre, y después mirás las generaciones que siguen y hasta la posición imitan. Lo mismo, porque se piensan que haciendo lo mismo que hacía el otro, va a venir el resultado. Es una pavada. Una tontera. Y diciendo y hablando y gritando y expresándose de la misma forma que el otro, como si hubiera un método. Recibiréis poder para testificar acerca de Cristo. Este poder sobrenatural se manifestó en la iglesia primitiva, en los apóstoles, para testificar acerca del Señor en el mundo entero. Amén. Entonces, la manifestación del poder de Dios sobrenatural, de esa omnipotencia de Dios en nuestras vidas, yo creo que está principalmente en la obra redentora de nuestro Dios en la cruz.
y está totalmente ligada a ese poder sobrenatural, poderío de Dios. Y en algún día, todos nosotros proclamaremos por toda la eternidad la grandeza de su poder con todos los redimidos. Algún día vamos a exaltar ese poder de Dios, todos juntos por toda la eternidad. Y yo lo creo. Yo creo. Yo quiero aferrarme en un mundo tan perverso, donde hay tanta maldad, donde la vida hoy en día no vale nada. Yo me quiero aferrar con todo mi corazón a la eternidad, porque son sus promesas. Porque es su poder el que se va a manifestar para levantarnos y que algún día podamos engrandecer ese poder por siempre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis 19, 6. Fíjense qué hermoso y qué terrible que es esto. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en las cataratas, muchos años fue. Y cuando leía esto me acordaba de eso. Vieron que dice como el estruendo de muchas aguas, es un ruido casi ensordecedor. Un ruido impresionante, el agua cayendo. Bueno, así va a ser la adoración, dice, en ese momento, en la eternidad. Dice, como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Se dan cuenta que nuestra fe está fundamentada en los atributos de nuestro Dios? Gocémonos, versículo 7, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Una iglesia que espera esa salvación, esa redención, la está esperando. Y esa iglesia debemos ser nosotros en este tiempo. Aferrarnos a Dios, conocerle a Dios, saber por qué Él manifestó y manifiesta su poder, no para complacer mis caprichos como hombre. Dios no va a manifestar su poder para complacer mis caprichos. Dios va a manifestar su poder conforme a su soberana voluntad. Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Y ningún hombre puede torcerle el brazo a Dios en lo absoluto. Amén. Todo esto es consecuencia del poder y sus designios, lo que estamos hablando. Todo es consecuencia de su poder manifestado sobre la tierra, el poderío de Dios que algún día nos levantará. Los que estén serán levantados y llevados junto con Él. Y los que estén durmiendo serán levantados entre los muertos por este poder. Por este poder. Por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros debemos ser una iglesia que habite al abrigo del Altísimo. Una iglesia que ame a Dios, que se esfuerce, como leíamos al principio, que podamos poner todas las cosas en segundo lugar. Primero está Dios. Primero está nuestro Dios y buscarlo de tal forma, de tal manera. Y para terminar, hablando acerca de la omnipotencia de Dios, ¿no? Después seguimos con otro. Quiero hacer una aclaración con respecto al poder de Dios y al poder de su palabra.
Porque en más de una oportunidad hemos escuchado o nos han dicho que nuestra palabra tiene poder. ¿Cuántos han escuchado esto? Levanten su mano. Todos. Absolutamente todos hemos oído esto y nos han enseñado esto. El hecho de que nuestra palabra, como la palabra de Dios, porque siempre hay una media verdad, ¿no? Como la palabra de Dios tiene poder, entonces mi palabra, como yo soy hijo de Dios, como somos el cuerpo de Cristo, entonces mi palabra también tiene poder. Esto no es real y no es lo que la Biblia enseña. Amén. Y si alguno piensa de una manera distinta, después lo charlamos. Siempre les he dicho lo mismo. El día que yo diga algo que no es escritural y me equivoque, no tengo ningún problema en decir me equivoqué. Esto no es así. Entonces no tengo ningún problema con quien sea en charlarlo, si alguno lo quiere hablar. Pero yo estoy convencido de que esto no es así. Y cuando Pedro, por eso le digo que todo está dentro de la voluntad soberana, voluntad de Dios. Esos hombres fueron enviados a hacer eso. Todos son enviados a hacer eso. Vos podés quedarte afónico. De hecho, la mayoría de los milagreros que hoy vemos por todos lados, 200 millones de veces dicen, por ejemplo, ahora. 200 millones de veces dicen ahora y ahora no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el poder de la palabra? ¿A dónde radica la cuestión entonces? Si Dios te manda a hacerlo, no. Porque no se trata de lo que vos querés, se trata de lo que Dios te manda a hacer. Ahora, si Dios te dice, andá y orá por fulano, porque Él te mandó, andá y orá porque Él te mandó y ese se va a levantar. Pero porque Él te mandó. Y si no, nosotros no tenemos que declarar ni decretar ni decir nada. En todo caso, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Pedir. Y si está dentro de la voluntad de Dios, será. Y si no, no. Eso es precisamente uno de sus atributos, su soberanía. Él hace como Él quiere. ¿Se entiende, iglesia? Pero es importante esto porque a veces nos terminamos frustrando. Porque mucha gente se frustra porque le han enseñado de determinada manera y no, pero mi palabra tiene poder. Tu palabra que vos decilo, oralo, decilo que va a suceder. Pero un cachito. ¿Va a suceder? No. No. En todo caso, orá pidiendo, clama a mí y yo te responderé. Pero aún ese yo te responderé entra dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sí, perfecto, dentro de la voluntad de Dios. Si no está dentro de la voluntad de Dios, no. Todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso la gente es engañada y por eso, y no se confundan, ojo, Satanás es imitador, Por algo la Biblia dice, probad a los espíritus, porque no todos provienen de Dios. Satanás es imitador y también tiene poder. Y pero fulano no hicieron esto y pasan cosas. Yo quiero seguir la voluntad de Dios. Y si Dios no me manda a hacerlo, prefiero no hacerlo. Por más que sepa que va a suceder. No sé si John MacArthur o alguno de esos pastores decía, puede llover milagros del cielo, pero si lo que dice no está en la Escritura, a mí no me interesa. Y yo creo en eso. ¿Entienden? La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Solo su bendita palabra
Solo lo que Él declara con su boca. Por eso no debemos ni declarar, ni decretar, nunca. Yo declaro esto. ¿Qué declarás? ¿Qué declarás? No. El Señor es el único que declara. Y en todo caso lo que nosotros debemos declarar es lo que está escrito en su palabra. Hay algunos pasajes mal interpretados que se utilizan para enseñarnos esto, que de nuestra boca, nuestra palabra tiene poder. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Proverbios 18:21. Y lo toco porque tiene que ver específicamente con el poderío de Dios y para que aprendamos. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas veces hemos escuchado citar este pasaje cuando se habla de que lo que uno declara tiene poder. Ahora bien, ¿pero de qué me está hablando este pasaje? Porque pero si vos decís que fulano se va a enfermar, la palabra tiene poder, vos no tenés que decir eso porque lo estás maldiciendo, se va a enfermar. Es un disparate. Es un disparate. Porque si a mí Martín me empieza a maldecir y empieza a decirme, vos te vas a enfermar por X motivo, entonces ¿dónde está mi Dios? ¿A dónde está mi Dios? Vamos a suponer que Martín es del mundo o es umbanda. Y empieza a soltar palabras. O es cristiano y empieza hay de todo en la vida del Señor. Y me empieza a maldecir para que me vaya mal en la vida. Es un disparate. No está hablando de eso el pasaje. Te has enlazado con lo dicho de tu boca. Otro pasaje ahora se me viene a la mente. Porque la palabra tiene poder. No, él está hablando de no salir fiador, de no prestar. Prestaste, listo, jodete. Estás hasta la mano. O pediste prestado, mejor dicho, estás endeudado con la persona que te prestó. Te enlazaste porque en aquel entonces no había gancho. No había firma, ¿qué había? Palabra. Entonces se quedaban enlazados con los dichos de su boca, pero no el hecho de que tienen poder, sino diste tu palabra. Listo, quédate enlazado. De eso hablaba el texto. Y en este pasaje, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Habla específicamente del daño que nosotros podemos causar cuando nosotros hablamos y hablamos mal. Por ejemplo, el chisme. Por poner un ejemplo. Habla de esas cosas, no habla de un poder sobrenatural que tiene mi boca. Pero muchos pastores lo han utilizado ese pasaje para enseñar que la palabra nuestra tiene poder para dar vida. Entonces hay una persona enferma, yo desato vida en esta persona. Disparate. No es real, no es lo que el texto enseña. Por eso un texto fuera de contexto es un pretexto para cualquier cosa. Porque lo sacan del contexto y lógico. Vos lees, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hay una persona enferma, yo oro para que se sane, se tiene que sanar porque yo suelto vida. Pero no es de lo que está hablando el pasaje. Por eso siempre decimos hay que leer. Yo soy más partidario de las predicaciones expositivas que las temáticas, porque vos agarrás como tema el poder de la palabra, agarrás este pasaje, calza justo. Pero si vos lo predicás expositivamente, lees el contexto, vamos a hacerlo y se van a dar cuenta de lo que está hablando. Vamos a leer algunos pasajes sueltos para no leer todo el proverbio. Versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. En este caso, que sería vida. Algo lindo, ¿no? Cuando uno habla bien, principalmente la palabra del Señor, eso bendice. Versículo 6.
Los labios, estoy leyendo el mismo capítulo, ¿se entiende? A lo último finaliza con este texto que acabamos de leer en cuanto a la muerte y la vida. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Fíjense como, ¿de qué está hablando el escritor del proverbio? De lo que nosotros lanzamos con nuestra boca. Puede generar vida, puede generar muerte, puede generar contienda, división. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Fíjense qué tremendo, como habla de la manera en la cual nosotros podemos, esta congregación se puede destruir por el chisme y la murmuración. Como cualquier congregación, como cualquier familia, como un matrimonio, por la murmuración, por el chisme, por la detracción, por la injuria. Por eso la Biblia dice, no saldrá palabra corrompida de tu boca. Porque destruye, porque hace daño, porque puede matar una familia. La murmuración, la mentira. De todo eso es de lo que está hablando el pasaje, pero lógico. ¿Vieron lo que dice Efesios? Que algunos con astucia emplean las artimañas del error para engañarnos, para que nosotros somos una iglesia fluctuante, que es llevada por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto. Y hacerle creer, una vez hablaba con una persona, escuche, y esto es real, y esta persona estaba enferma, tenía un problema de salud, y en un momento me dice, pero yo declaro sanidad en mi cuerpo, yo no estoy enferma. Y yo no sabía cómo, porque hay veces que, y es una persona a la cual yo aprecio mucho, y le dije, pero estás, no, yo tengo fe. Pero la fe es otra cosa. En todo caso, tenés fe de que Dios puede sanarte, pero no diga que no estás enferma si estás enferma. Pero nos han enseñado de esa forma, la palabra tiene poder. Entonces yo declaro sanidad. No. Si vos decís que estás sano, entonces Dios de qué te va a sanar. Si vos decís que estás sano. Es tan lógico como eso, sentido común. Si yo digo que estoy sano, pero estoy enfermo, entonces Dios, mira, me está diciendo que estás sano, no te voy a sanar de nada. Tengo que decir la verdad. Pero como nos han enseñado de esa forma por mucho tiempo, y hay muchísima gente que piensa de esa manera, entonces vos tenés que leer siempre el contexto y buscar lo que Dios nos enseña en su palabra. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hace daño, destruye la palabra del chismoso. Versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que habla apresuradamente, que a veces todos caemos en ese error de hablar apresuradamente sin escuchar, sin prestar atención, y ya emitimos palabras, y con esas palabras muchas veces hacemos daño, destruimos. Puede pasar en una familia, puede pasar en un matrimonio, puede pasar en una congregación, en un grupo de amigos. Versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y cuando uno continúa leyendo, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, en otras palabras, lo que te está diciendo, si hablas bien, vas a transmitir vida. Si hablas mal y todos estos ejemplos que acabamos de ver, vas a causar destrucción en una vida, en una familia,
en una iglesia, en donde sea. ¿Se entiende? Pero no está hablando de un poder sobrenatural en cuanto a que lo que yo declaro, eso va a suceder. Lee otro pasaje, Santiago 3:1, que es casi lo mismo que acabamos de leer en Proverbios. Ya falta poquito, termino. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina a todo el cuerpo. Fíjense qué terrible. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Amigo, lo que somos cuando abrimos nuestra boca. De más. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tremendo, lo mismo, iglesia. Y está buena la aclaración para que nosotros podamos entender de que, vuelvo a repetir lo mismo, yo creo en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso. Yo creo que debemos orar siempre, pedirle a Dios. Esto es muy profundo. Pablo no tuvo problema cuando él predicaba, un hombre cayó, se mató, bajar, orarle, que ese hombre resucite, se levante. Pero cuando él está enfermo, dice la Biblia que él le pidió. Yo estoy seguro que esos hombres tenían una comunión con Dios, que él sabía cuando Dios lo mandaba a hacer algo específico. Y ellos iban y lo hacían y soltaban palabra, pero no era su palabra, era la palabra que habían recibido de parte de Dios. Y cuando él se enfermó, él no tuvo problema en decirle al Padre, saname. Se lo pidió. ¿Por qué no ordenó? Yo decreto y declaro que soy sano, soy Pablo. ¿Entienden? Entonces todas esas cosas tienen que abrirnos los ojos. Y si esos hombres oraron al Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos pedirle a Dios? Otro texto y ya terminamos. Romanos 4:17. ¿Te animás de vuelta? ¿Sí? Ya termino. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. El único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen es
Dios. Hay hombres que se han atribuido esto, por eso compartí el texto. Porque también este es otro pasaje, así como en el Proverbio. Dios nos dio el poder para nosotros declarar y decretar y llamar a las cosas que no son como si fuese. Hágalo. Si hay enfermedad, declare sanidad. Llamemos a las cosas que no son como si fuese. No. El único que hace eso, llamar a las cosas que no son, como si fuese, que fue lo que hizo, por eso el pasaje con Abraham. Un hombre viejo, totalmente imposibilitado. Una mujer vieja, totalmente imposibilitada. El único que puede hacer eso y que desató vida en el cuerpo de esos hombres, de ese hombre y de esa mujer, es Dios. Solo Dios puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Solo Dios. Nos ponemos